Hablamos con Íñigo Macías, responsable de investigaciones de Oxfam Intermón. Íñigo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todas. ¿O qué principales conclusiones? Son llamativos los datos que nos dabais, ese incremento de los 1.000 millonarios, 573 más desde el inicio de la pandemia. Como venimos alertando en los últimos 2 años, cada vez que hay un informe sobre desigualdad, no ha sido una pandemia igual para todos. Sí, o sea, lo que tenemos es que, analizando un poco cómo ha evolucionado la riqueza y el número de personas que están en esos listados que tenemos de personas que tienen una riqueza, un patrimonio neto por encima de los 1.000 millones, lo que tenemos es que desde marzo de 2020 hasta marzo de 2022, la última fecha para que tenemos esa lista, pues nos indica que hay 573.000 millonarios adicionales. Esto es, entre ese periodo, es un millonario adicional cada 30 horas, y luego lo que vemos por esa idea de ese impacto desigual, primero de la pandemia, que tiene un impacto desigual, pero luego también desde el año pasado con la subida de los precios, especialmente de los precios de alimentos y energía, pues tenemos que considerando las estimaciones que tiene el Banco Mundial, pues a final del año habrá 263 millones de personas adicionales este 2022 que viven en una situación de extrema pobreza. Y para que me entiendan las personas oyentes, estamos hablando de personas que viven con menos, hablamos de pobreza extrema, con personas que viven con menos de $2 al día, ¿no? He estado siguiendo ahora, ¿no?, la intervención de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional y, bueno, pues efectivamente va a ser un año duro, pero está siendo especialmente duro para aquellas personas que no se habían recuperado del impacto de la pandemia. Hoy mismo también hemos conocido un informe de la Organización Internacional del Trabajo que habla de cuál es la situación del mercado laboral a nivel global. No hemos recuperado los niveles de prepandemia. Sabemos que la pandemia tuvo un impacto desigual, afectando principalmente a las personas más vulnerables, a los colectivos más vulnerables, que fueron las personas que perdieron el empleo. Hablamos de mujeres, de jóvenes, etcétera. Entonces, bueno, pues tomando un poco en perspectiva lo que llevamos de pandemia, más subida de precios y aún una subida aún mayor como resultado de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues lo que tenemos es un cóctel pues bastante, como lo indicaba la directora gerente, ¿no? Pues que va a ser un año duro y con mucha incertidumbre, ¿no? Pero principalmente destacar esas dos caras de la misma moneda, ¿no? Estamos todos en el mismo barco, pero bueno, las tempestas son diferentes para unos que para otros. Dentro de ese informe, una de las cosas que destacáis es qué sectores, qué empresas de qué sectores se han visto más beneficiadas en este contexto. Mencionáis, por ejemplo, al sector farmacéutico, que era algo que, bueno, pues que ya podíamos esperar o que hemos visto con los resultados de compañías como Moderna o como Pfizer el año pasado. También destacáis, por supuesto, a ese sector energético dentro de un contexto de precios al alza, y también llama la atención el sector de la alimentación, con gigantes como Walmart o con compañías del sector agro como otra de las que leíamos en el informe, como Cargill. ¿Cómo han ido evolucionando estos sectores, alimentación y energía, y hacia dónde creéis que nos apuntan los datos? O sea, lo que tenemos es que durante la pandemia pues había unos claros empresas, negocios, grandes multinacionales que se vieron beneficiadas. Pues hablamos del sector tecnológico, ¿no?, en el que pues cuando teníamos que estar en nuestras casas y por muchas de las políticas de rentas, de mantenimiento de rentas que se han puesto en marcha, específicamente en los países ricos, en los que había mucho mayor margen de maniobra fiscal para poder financiar esas políticas, me refiero a los ERTES, al IMV, etcétera, pues consumíamos desde nuestra casa consumíamos ocio en plataformas digitales, pedíamos nuestra comida desde a plataformas digitales. Eso les fue muy bien. Las farmacéuticas, que sin desechar el esfuerzo que se ha hecho, pero también considerando el esfuerzo público que ha habido detrás para desarrollar todas esas vacunas, pues durante la pandemia pues ha sido las grandes vencedoras. Ahora tenemos que con esta subida de precios en estos bienes y servicios, principalmente energía y alimentación, pues lo que vemos es tenemos datos de grandes energéticas del año pasado, cuáles fueron sus resultados en 2021. Estamos hablando de que el año pasado consiguieron unos ingresos netos de unos 2.600 millones al minuto. Son unos números espectaculares. Y también lo que vemos es en el sector de la alimentación, ¿no? Es también sacar de esa cuestión, ¿no?, que las que se habla también pues en Estados Unidos, se empezó a hablar en Estados Unidos, ahora se empieza a hablar bastante en Europa, la idea de cómo las empresas están trasladando ese aumento de los costes hacia el precio final, ¿no?, que es el que pagan los consumidores, ¿no? Y cómo en muchas ocasiones pues hablamos de sectores fuertemente regulados con sectores en los que hay o son fuertemente regulados o son sectores de actividad en los que hay muy pocas empresas con importante poder de mercado, ¿no?, con lo que son capaces pues de trasladar directamente ese aumento de precios a los precios finales sin que afecte los beneficios, ¿no?
Íñigo, dentro de este informe también ponéis la mirada, o bueno, pues uno de los países a los que vigilamos como siempre es España. Destacáis 4 megarricos más, la riqueza de los que ya lo eran crece casi 7 millones de euros cada día. ¿Podemos encontrar los nombres habituales, una Amancio Ortega, por ejemplo, o qué destacáis? Sí, bueno, la idea más allá de los nombres es hablar de cuáles son esas reglas que permiten, bueno, pues que ante a una circunstancia tan sobrevenida, con un impacto tan fuerte como ha sido la pandemia y ahora ese aumento de precios que teníamos por ese desajuste que había entre una recuperación fuerte de la demanda y esos problemas logísticos y de oferta que arrastramos al final. No quiero hablar del final de la pandemia porque aunque nos pueda parecer aquí en España que ya se ha acabado, en muchos otros países un 85% de la población en países de renta baja todavía no ha recibido la pauta completa, ¿no? O sea que también a veces la realidad de nuestro día a día pues no nos deja ver lo que está pasando. En el caso español pues lo que vemos pues es eso, ¿no? Es que, y además en el caso español nos preocupa mucho porque la dinámica de la desigualdad y la pobreza en España es bastante específica en el sentido de que cuando las cosas van mal la desigualdad y la pobreza aumentan mucho en España. Cuando las cosas van bien la desigualdad y la pobreza se reduce muy poquito, con lo que a largo plazo, y al menos si contabilizamos desde 2008, ¿no? Pues que llevamos esa gran crisis financiera global, luego hemos tenido la pandemia, ahora tenemos este fuerte aumento de precios, que además conviene destacarlo, ¿no? O sea, la inflación entiende de clases, ¿no? La capacidad para cambiar ciertos tipos de consumo o renunciar a ciertos tipos de consumo para los hogares con rentas más bajas es muy difícil. Una persona puede renunciar a irse de vacaciones, pero es muy difícil renunciar a la compra de alimentos o mantener nuestro hogar a una temperatura adecuada, ¿no? Y entonces pues nos preocupa el impacto que está teniendo, este último golpe de aumento de precios y bueno, es porque venimos de una senda, pues hemos acumulado unos niveles de deuda muy fuerte, nos preocupa que haya una consolidación fiscal muy fundamentada en recorte de gasto público y no con una adecuada reforma tributaria. Por lo tanto, pues en España es poner en evidencia pues, que son esas reglas de juego que permiten que tengamos esas dos realidades dentro de un mismo mundo en un momento de tiempo en el que hemos estado, pues hemos recibido este impacto tan fuerte de la pandemia y ahora mismo de este aumento tan fuerte de precios que no veíamos en décadas. Bueno, en este informe también destacaba el aumento, por ejemplo, de las brechas de desigualdad respecto al género, respecto a la raza. ¿Qué recomendaciones o qué pues mensajes trasladáis en el orden de revertir algunas de estas tendencias y de que haya un mayor reparto? Hablas de impuestos, por ejemplo. Sí, lo que estamos pensando es que es necesario pues tomar medidas rápidamente, ¿no? Que se tomen medidas rápidamente y que además puedan tener un impacto rápido, ¿no? Entonces, así como hablamos de mecanismos, o se han puesto en marcha mecanismos de estabilización que han funcionado, como pueden ser los ERTEs, como puede ser el ingreso mínimo vital, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Lo que queremos también es que se pongan en marcha una serie de mecanismos pues, que permitan también aumentar los ingresos para poder financiar ese tipo de políticas, ¿no? Porque nos preocupa, como te comentaba, ¿no? A medio plazo, hoy también hemos conocido que estamos en esa cláusula de suspensión de las reglas fiscales a nivel europeo, pero tarde o temprano va a volver. Sabemos que el Banco Central Europeo deja de financiar esos paquetes de estímulo de compra de papel público y compra de papel privado. Pues lo que pedimos son una serie de medidas fiscales. Nos gustaría que se pusiese en marcha un mecanismo que automáticamente pues, supusiese un recargo extraordinario o un impuesto sobre los beneficios extraordinarios, pues sobre esos beneficios caídos del cielo, el caso más que conocemos mejor, porque conocemos un poco mejor cuál es la estructura de costes de las diferentes fuentes de energía, pues sería en el caso del sector energético, pero bueno, también lo pedimos en su día para las farmacéuticas, para esos beneficios desorbitados que poco tienen que ver con que haya habido, no está relacionado, tan relacionados ese aumento tan extraordinario de los beneficios con un mayor esfuerzo, con unas decisiones previas de inversión, etcétera, sino que son por una serie de circunstancias sobrevenidas, ¿no? Pues hablamos de un impuesto a los beneficios extraordinarios que Dios del cielo. Esta es una propuesta, además, que la propia directora gerente del Fondo Monetario Internacional ha hablado de esta posibilidad, la OCDE también ha hablado de esta posibilidad, sin ir más lejos, un país como Italia lo acaba de poner en marcha. Pues bueno, son medidas que realmente pues nos ayudasen pues a poder financiar ahora mismo esas medidas que den respuesta, pues en el caso, por ejemplo, de España, financiar ese escudo social que también va a suponer pues un agujero muy importante para las arcas públicas.
Pues Íñigo Macías, desde Oxfam Intermón, muchísimas gracias por acercarnos a las conclusiones del informe y también esas recomendaciones. Vamos a ver si se sigue hablando o no de esto en Davos esta semana. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes.